Listo, empezamos esta clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a trabajar, vamos a ir viendo el tema que ya empezamos la clase anterior. ¿Quién me recuerda cuál era el tema que vimos? Recuerda que trabajamos con un video. ¿Cuál era el tema? Los ¿Quién? nombres científicos. Ya, ¿no es cierto? Era el uso de la mayúscula, ¿sí? Y cursiva en nombres científicos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que hay muchas palabras que tienen, ¿no es cierto?, un nombre científico, de dónde proviene ese nombre, ¿sí? Y había, ¿no es cierto?, una regla principal que vimos para el uso, ¿no es cierto?, de esta letra mayúscula, sobre todo en estos nombres. ¿Quién me quiere recordar cuál era esa regla primera que vimos? A ver, Joshua. Te escucho, Joshua. En la primera letra llevaba mayúscula y lo demás iba con minúscula. Correcto, ¿no es cierto? Esta era una de las principales reglas. Decía, ¿no es cierto?, que los nombres científicos se escriben la primera letra con mayúscula y el resto con minúscula. ¿Qué pasa si es que tenemos dos palabras? El nombre científico está compuesto por dos palabras. ¿Las dos van con la letra mayúscula al inicio? No. No, solo el inicio y el otro ya con minúscula. No es cierto, correcto. No, solamente justamente lo que usted dice, solamente la primera letra de la primera palabra va con mayúscula y todo el resto ya va con minúscula, ¿sí? Esta era una de las principales reglas que nosotros vimos, ¿sí? La clase anterior, ¿listo? Entonces, vamos ahora a revisar un poquito el contenido y ver algunos ejemplos, ¿sí? De estos nombres científicos, ¿sí? Entonces, para eso vamos a trabajar en el libro, en la página 168, ¿sí? Abra su libro en la página 168 y ahí vamos a trabajar un poquito acerca de esta utilización, ¿sí? De lo que viene a ser, ¿no?, la letra en mayúsculas, ¿sí? Entonces, ahí usted me confirma si ya puede visualizar la pantalla, por favor. Sí, profe. Sí, listo, chicos. Entonces ahí sí vamos a empezar, ¿ya? Entonces, mire, aquí tenemos nosotros, sí, un poquito la conceptualización de lo que viene a ser, sí, el uso de esta mayúscula y la cursiva en nombres científicos, ¿sí? Entonces vamos a resaltar lo que dice mayúsculas y cursivas en terminología científica, ¿sí? O sea, en nombres científicos. Resalte, por favor, ¿sí? Vamos a ir resaltando aquí, ¿ya? Estas terminologías que nos encontramos aquí, ¿ya? Listo. Entonces vamos a ver a qué hace referencia, ¿sí? ¿A qué nos hace referencia un poquito? Ayúdeme, Yaren, leyendo el primer párrafo. ¿Qué nos dice de estos terminología científica? Las especies vegetales y animales poseen un nombre científico que es como su cédula de identificación. Nombres comunes varían en los diferentes idiomas e inclusive en distintas regiones de un mismo país, pero su nombre científico evita las confusiones, pues es universal. Listo, gracias, Minyaren. Mire lo que nos dice. ¿Dónde encontramos qué es lo que tienen nombres científicos? Hablamos de las especies vegetales y de animales, ¿no? En este caso nos dice, ¿no es cierto?, que estos nombres científicos es como su cédula de identidad, ¿sí? Es su origen, ¿sí? Es su origen. Es como, por ejemplo, nos pasa a nosotros. Muchos de nosotros, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nombres y tenemos apellidos que están registrados en nuestra cédula, pero sí, en el transcurso a veces les ponen apodos, hay nombres cortos, ¿no es cierto? Entonces, los conocemos, sabemos que es así, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que el origen sigue siendo el mismo, ¿sí? Por ejemplo, a los Anthonys a veces les dicen Tony, ¿no es cierto? Tony, 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 ¿sí? Pero sabemos que su origen o su nombre verdadero es Anthony, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa acá, es como su cédula, ¿sí? Hay ciertas especies y ciertos animales que dicen, ¿no es cierto?, que dependiendo del país,
¿sí? O de la región o del lugar, se los conoce a veces con distintos nombres, pero nombres comunes, ¿no es cierto? Pero científicamente ellos tienen un nombre, que eso sí es a nivel universal, ¿sí? Que ese nombre lo vamos a ver. Por ejemplo, a veces nosotros podemos escuchar un nombre en otro país, ¿no es cierto? Y no sabemos de qué se refieren. Si vamos a buscar su terminología científica, pues podemos saber a qué hace referencia, ¿sí? Entonces, resalte, por favor, aquí en esta partecita, va por favor a resaltar esto que dice, las especies vegetales y animales poseen un nombre científico, ¿sí? Que es como su cédula de identidad, ¿sí? Hasta identidad, resalte, por favor, ¿sí? Hasta identidad. ¿Ya? Hasta esa partecita resalte, por favor, ¿sí? Listo. Ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Qué más nos dice de estos nombres científicos? Continúe, por favor, al segundo párrafo. Ayúdeme, Alison. ¿Qué nos dice el segundo párrafo? Existe una nomenclatura universal que utiliza el latín para nombrar las especies de animales vegetales con objetivo de que sean fácilmente reconocidas por los científicos y estudiantes en todo el mundo. Listo, miren, ¿no? Dice que existe una nomenclatura universal que se utiliza el latín, ¿sí? Ya vamos a ver abajo que hace referencia un poquito, ¿sí? Y pues esto, ¿no es cierto? Obviamente es para nombrar todo lo que son las especies animales y vegetales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el único objetivo? Reconocerles, ¿no? El reconocerles a estos nombres científicos de diferentes especies, ¿sí? Entonces, aquí no vamos a resaltar nada. Continúe, por favor, la lectura, Mateo Pico. ¿Qué nos dice el tercer párrafo? La RAE en la ortografía de la lengua española 2014 recomienda que los nombres científicos en latín de especies animales y vegetales se escriban en cursiva, con inicial mayúsculas solo en el primer elemento que es el que corresponde al género, los términos que corresponden a la especie según término y la subespecie. Tercer término se escriben con minúscula. Listo, muy bien, gracias. Mire aquí. Aquí nos dice, ¿no es cierto? Miren, estas siglas de la RAE, esto significa, sí, Real Audiencia Académica. Bueno, en este caso es la Real Académica Audiencia de Quito o a nivel de la lengua española, ¿sí? Este es un diccionario, ¿sí? Esto quiero que tenga claro. Este es un diccionario, ¿sí? De la ortografía de la lengua española, donde nosotros encontramos todas las normas y reglas de escritura, ¿sí? Pero aquí nos hace referencia a la del 2014 y hay una actualizada, ¿sí? Hay una actualizada del 2016, ¿sí? Este diccionario, hablemoslo así, ¿sí? Este diccionario ortográfico que existe a nivel mundial es donde van haciendo los diferentes cambios, ¿sí? Cuando se actualizan diferentes reglas, cuando nosotros tenemos dudas de cómo se escribe una palabra, de cómo se utiliza ciertas cosas, nosotros acudimos, ¿sí? A este diccionario, ¿sí? Nosotros acudimos. En este caso, ¿no es cierto? No ha variado desde la última actualización de este diccionario ortográfico de la lengua española del 2014 al 2016. Nos sigue diciendo que los nombres, ¿no es cierto?, científicos de animales y especies vegetales se escriben en cursiva, ¿sí? Se escriben en cursiva, ¿sí? Y también, ¿no es cierto?, con el inicio de la mayúscula en el primer elemento, dice, ¿sí? Recuerda lo que habíamos dicho, solamente en la primera letra, ¿sí? El resto sigue siendo minúscula, ¿sí?
Entonces, nosotros no podemos cambiar esta regla ortográfica, ¿sí? Entonces, por eso tenemos, sí, este diccionario. Usted lo puede encontrar en internet. Cuando usted tiene dudas de una palabra, usted va al internet, usted pone ahí diccionario de la Real Audiencia Española, ¿sí? De la lengua española, y ahí le va a salir a usted, ¿sí? Cualquier duda para que pueda consultar. Es muy importante el conocer de este diccionario, ¿sí? Y no es cierto, entonces dice, se escribe a mano, los nombres científicos van subrayados, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir, no es cierto, que usted al momento de escribir, sí, estos nombres científicos, también en algunos casos, cuando usted lo hace, puede resaltarlos, puede ponerlos ahí, sí, subrayarlos o ponerlos en letra cursiva. Pero la principal regla que yo quiero que ustedes mantengan es eso, ¿sí? Es eso, ¿sí? Que la primera letra siempre va a ser con letra mayúscula, ¿sí? Por favor. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a ver, mire, aquí tenemos algunos ejemplos de plantas, ¿sí? Aquí tenemos los nombres comunes y los nombres científicos de dónde provienen, ¿no es cierto?, estas plantas. Entonces, vamos por acá con Joyce. ¿Cuál nos dice que es el primer nombre? ¿Qué tenemos aquí? Matricaria chamomilla. ¿Qué nos dice que es? Es la manzanilla. La manzanilla. Sí, los nombres científicos tienen un poquito esa complejidad, ¿no es cierto?, de pronunciación, porque obviamente vienen en latín, ¿sí? Entonces, no hay problema por ese lado. Entonces, mire, dice, ¿no es cierto?, la Matricaria chamonilla, ¿sí?, hace referencia a la manzanilla, ¿no? Entonces, nosotros lo conocemos normalmente por manzanilla, ¿sí? Y eso es todo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que es la manzanilla y ya, pero científicamente se lo conoce con este nombre, ¿sí? Derek, ayúdeme, por favor, el siguiente nombre. ¿Cuál nos dice? Canela, Cinnamomum verum. ¿Qué hace referencia? Canela. A la canela. Mire con qué nombre se lo conoce a la canela. ¿Quién se lo iba a imaginar que ese es su nombre científico, no es cierto? Muy bien, Samantha, el siguiente. Gingiber officinale. Jengibre. El jengibre. Nosotros solamente conocemos por el jengibre, ¿no? Pero mire cómo es su nombre científico. Wendy, el siguiente. Pinus silvestris, pino. Ya, mire, esos nombres medio raros científicamente, ¿no? Pero tenemos ahí. Muy bien, Sheila, ¿cuál es el siguiente? Rosmarinus officinalis, romero. Muy bien. Dele, Michelle, el último, ¿qué nos dice? Stevia rebaudiana. Nombre Stevia, ¿no? Entonces, mire estos nombres, ¿no es cierto?, de plantas, ¿sí? Como nosotros las conocemos con el nombre común. Entonces, mire aquí aplica la regla, mire. La primera letra en mayúscula, aquí está en tipo cursiva, ¿sí? Y el resto de la palabra está todo en minúscula, ¿sí? Entonces, esto, cuando usted se encuentre con esto, cuando usted encuentre una palabra que está en letra cursiva en un escrito normal, la primera con mayúscula, usted sabe que eso hace referencia a un nombre científico, ¿no? Que eso representa un nombre científico, ¿sí? Vamos a ver ahora de algunos animales acá abajo, ¿sí? Nosotros de igual manera los conocemos como nombres comunes. Vamos, Kenji, ayúdeme con el primero. ¿Qué nos dice? Canis lupus familiaris, perro. Mire, ¿quién iba a imaginarse que un perro común y corriente que lo conocemos como perro simplemente hace referencia a un nombre científico, Canis lupus familiaris? Mire, ese nombre científico que posee los perros, ¿no es cierto? Entonces, mire cómo va cambiando, ¿sí? Muy bien, ayúdeme, Anthony Lucero, el siguiente. ¿Cómo le conocemos al gato? Al gato, ¿cómo sería, Anthony? Felis silvestris catus. Mire, Felis silvestri capus, ¿no? Hace referencia a un gato, ¿no es cierto? Muy bien. Solange, ¿cómo sería el conejo? ¿Qué nos dice cómo es el conejo?
Orictolagus cuniculus. Mire este nombre medio raro, ¿no? Hace referencia a un conejito, mire. Muy bien, Ángel, ¿a qué hace referencia a un hámster? Cricetus, hámster. Miren, ¿no es cierto? Ese nombre que tiene. Muy bien, vamos por acá con Kelly. ¿A qué hace referencia un caballo? Equus caballo. Ya, mire esos nombres científicos que poseen estos animalitos. A ver, Katrina, la vaca, ¿qué nos dice cómo se pronuncia la vaca? Bos prigeneus. Miren, ¿no es cierto? Hace referencia a una vaca. Y mire, acá tenemos, ¿no es cierto? Este animalito de acá, ¿cuál es? ¿No es cierto? Su hámster. Y aquí tenemos a la vaca, ¿no? ¿A quién le gustan los hámster? ¿Hay alguien que les guste? Hay algunos que les gusta, a mí no me gusta, no sé. Mire, por ahí sí les gusta. A Joyce también. Mire, a mí no me gustan, pero bueno. A Katrina también les gusta. O sea que si tuvieran como mascota un hámster. Yo sí tengo. Sí tiene. Sí, le tengo desde que inició la cuarentena. ¡Oh, mentira, es cierto! Y tuvieron hijitos, y ahí regalé, se me murieron los papás y me quedé solo con uno. Mire. Bueno, dime. Yo tengo algo parecido a los hamsters. Tengo cuyes. Ya, bueno, eso sí, pobrecitos, eso se los da de comer, en cambio. Los tiene como Yo también cuyes. Ya, bueno, sí son conejos. Ya, mire qué chévere. Pero Mi mamá tiene un conejo adentro. Ya, mire, entonces los que tienen el conejo por ahí, averiguarame cuál es el nombre científico del conejo. Averiguará, le dejo de tarea. Orictolagus cuniculus. Eso, ¿no es cierto? Eso, aquí lo tenemos. Que sí están pilas, chicos. Muy bien, chicos. Felicitaciones. Muy bien. Entonces, mire todos estos nombres científicos que encontramos, ¿no? Que aparecen, ¿sí? Entonces, vamos acá a la siguiente página. Póngase acá, por favor. Mire aquí. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Algunos dice reglas, ¿no? Obviamente. ¿Sí? De los nombres y plantas se escriben en este caso, ¿no? Entonces dice los nombres propios de animales se escriben con mayúscula, ¿no es cierto? Esto ya lo conocemos nosotros, ¿no es cierto? Sabemos que todo nombre propio va con mayúscula, ¿sí? En este caso, ¿no es cierto? La segunda regla, ¿qué nos dice Camila? Activa tu micrófono, Camila. Ya, ¿qué nos dice? ¿Los nombres? Los nombres que se designan las distintas especies de animales y plantas en español se escriben con minúsculas, pues son sustantivos comunes: tortuga, galápagos, águila real. Ya, sí, usted sabe que cuando hablamos en forma general, ¿no? Sin el nombre científico, pues son sustantivos comunes y van todo con minúsculas, ¿no? Ayúdenme por acá. A ver, Michelle, ayúdame la tercera regla. ¿Qué nos dice? Las razas o variedades de animales se escriben con minúsculas, aunque sean palabras adaptadas o tomadas de otros idiomas. Gato persa, pastor alemán, perro dobermán. ¿Ya? Esto hablamos de razas, ¿no? Cuando hablamos de razas o variedades de animales, ¿no es cierto? Ahí también se escriben con minúscula, ¿no? Por ejemplo, pastor alemán, perro, ¿sí? Entonces las razas también van con minúscula. Esto no nos olvidemos. Victoria, ayúdeme con la siguiente. ¿Qué nos dice? Activa tu micrófono, Victoria. ¿No? Vamos, Ariel. ¿Qué nos dice? Si el nombre, vamos Ariel. Si el nombre del animal contiene un topino, es decir, el nombre de su lugar de origen, este mantiene la mayúscula inicial por ser un nombre propio. Tigre de Bengala, perro de Terranova. Si el nombre se utiliza para designar la raza y escribir con mayúscula un Terranova.
Ya, entonces recuerden, ¿no? Si es que dice que el origen, ¿no es cierto?, mantiene una mayúscula, inicia por ser un nombre propio. Por ejemplo, tigre, sabemos que tiene que ser con minúsculo porque es un sustantivo común, pero de Bengala ya sabemos porque es un nombre científico y empieza con mayúscula. Eso no nos olvidamos, ¿sí? Entonces aquí hay ciertas reglas que ya las conocíamos, ¿no? Y vamos a ver aquí rapidito esto. Dice, escribe el nombre común que corresponde a los siguientes nombres científicos. Mire, acá tenemos, ¿no es cierto?, la pantera onca. ¿Cuál era el nombre común de esta pantera onca? Jaguar. Un jaguar. Era un jaguar. Escriba, por favor, aquí jaguar, ¿no? ¿Verdad que está trabajando conmigo? Jaguar, ¿sí? Escriba ahí, por favor, jaguar. Muy bien. El siguiente dice Falcon peregrinus. Halcón. ¿Qué es? Un halcón peregrino. Correcto, un halcón peregrino, ¿sí? Es un halcón peregrino. No se olvide en este caso, ¿no? Un jaguar, un halcón peregrino. ¿Jaguar con qué empezará? ¿Con mayúscula o minúscula? Con minúscula. Minúscula, ¿no? Minúscula, por favor, no se vaya a olvidar. Halcón peregrino. El de acá, ¿qué tenemos acá? Cóndor andino. Un cóndor andino, correcto. Es un cóndor andino. Muy bien, váyale escribiendo ahí, por favor, ¿sí? Mira estos nombres que tenemos. Geochelón elefantutopus. ¿Qué será? Una tortuga. Una tortuga gigante, ¿no? Es una tortuga gigante, ¿sí? Muy bien, una tortuga. Acá, Tremartos ornatus. Oso de anteojos. Oso de anteojos, muy bien. Y Megatera novaheile. Una ballena. ¿Una ballena qué, pero? Jorobada. Jorobada. No es solo una ballena, es una ballena jorobada, ¿sí? Una ballena jorobada, ¿sí? Entonces, mire todos estos nombres científicos que encontramos, ¿sí? En los distintos animales y especies que tenemos, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, mire, no nos olvidamos, ¿sí? De estas reglas básicas. Todo nombre, ¿no es cierto?, propio va con mayúscula, pero si se trata de un nombre científico, va la primera con mayúscula, va escrito en letra cursiva, ¿sí? Y el resto con minúscula. Si es el nombre común, va en letra minúscula. Si hablamos de razas, ¿sí? Si hablamos de razas, también va en letra minúscula, ¿sí? Y nos dice acá abajo en la última pregunta, ¿sí? Nos dice que escriba, ¿no es cierto? Bueno, en parejas, pero nosotros no lo vamos a hacer, que escriba los nombres de razas de perros. Las razas, los nombres de razas de perros, ¿con qué van? ¿Con mayúscula o con minúscula? Minúscula. Con mayúscula. Mayúscula. A ver, regresemos arriba y ¿qué nos decía? Las razas o variedades de animales se escriben con minúscula. Minúscula, no se me confunda. Razas de perros van con minúscula. Si ya tiene el nombre científico, va con mayúscula. Entonces escriba, vamos a escribir 5 razas de perros. A ver, así rapidito una lluvia de ideas. ¿Qué razas de perros? A ver, Samantha, ¿qué raza de perro conocen? Equiné. Ya, Doberman. ¿Qué más? Boyero de verdad. Ya. Los Bulldog, los Poker. ¿Qué más? Golden Boyero de verdad. Ya. Pastor alemán. Pastor alemán. Muy bien. ¿Qué más? El pitbull. Chihuahuas. Muy bien. ¿Alguien dijo otro por ahí? Pitbull. Los pitbull, ¿no es cierto? Sí, entonces. Schnauzer. Correcto, los schnauzers. Muy bien. ¿Cuál más? Poodle. Ya. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Mire cuántas razas de perros hay. Estas razas van con minúscula, pero si estos perritos tuvieran un nombre, por ejemplo, Toby, muñeca, princesa, ¿con qué deberían ir esos nombres? Con mayúscula. Con mayúscula. Mayúscula, porque es correcto, es un sustantivo propio, pero si hablamos de sus razas, van con
minúscula. Y si hablamos de su nombre científico, la primera con mayúscula y el resto con minúscula, ¿sí? Entonces, mire qué tan importante es conocer estos datos, ¿sí? Entonces, ahí hemos terminado hasta ahí, nos quedamos por el día de hoy hasta ahí, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema que hemos acabado de revisar. Sí, creo que es fácil entender, ¿no? Nos debemos equivocar y saber diferenciar nada más cuándo lo utilizamos, cuándo no, en este tipo de casos, ¿sí? Para el día de mañana que tenemos, por favor, venga usted averiguando, investigando otros nombres científicos, tanto de plantas como de animales, ¿sí? Venga averiguando por ahí otros nombres de otros animales y todo eso para compartir mañana y trabajar, ¿sí? Listo, chicos, nos quedamos hasta ahí. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Bendiciones y nos vemos la siguiente clase. Chao, chao, chicos.